Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a todos, con muchísimo gusto estar nuevamente en este espacio que es, creo que muy importante para el desarrollo de toda la comunidad veterinaria. Así es, así es. Doctor Enrique, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, doctor, Anita, buenas noches. Ya eres doctora honoris causa. ¿Eh? Yo creo que sí. Ya, definitivamente. Disculpen que no abran la cámara, pero estoy teniendo para variar. Estamos teniendo problemas con la conectividad. Entonces, voy a dejar la cámara ahorita apagada para que no se le interrumpa la voz, ¿sí? La transmisión Perfecto. Ujú. del sonido. Perfecto. Y pues entonces empezamos, Anita, ¿qué te parece? Pues presenta al doctor. Ya Muy muchos bien, lo conocen, pero entonces, pues a bueno, los que no lo ya varios conocen. de ustedes, sí, ya varios de ustedes lo conocen. El médico ha estado ya en diferentes eventos con nosotros desde el año pasado. El más importante de todos ellos, bueno, el curso que nos hizo el honor de presidir. Entonces, pues bueno, vamos a platicar para aquellos nuevos compañeros que se están integrando. Vamos a platicar un poquito del doctor. Ya vieron aquí en la pantalla, pero bueno, vamos a platicar de nuevo. El doctor es José Eleazar Hernández Bravo. Eh, Obtuvo la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Nacional Autónoma de Zacatecas. Es diplomado en Medicina y Cirugía de Pequeñas Especies por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2004 concluyó el diplomado de Acupuntura Veterinaria en el Instituto Nacional de Medicina Tradicional China. Está certificado en Medicina y Cirugía de Pequeñas Especies por el CONEVET desde el 2005. En la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano se diplomó en terapia neural. Es posgraduado en terapia neural por el Centro Universitario de Alternativas Médicas en el 2012. Se certificó en terapia neural también ese año en la Asociación Médica Internacional de Terapia Neural con sede en Barcelona, España. Está diplomado en terapia neural en la Escuela Latinoamericana de Educación en Salud Integrativa en el 2013. Cursó un curso avanzado de terapia neural en el Instituto de Terapia Neural y Medicina Reguladora en España. Y en el 2020 conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales de medicina integrativa en el área veterinaria. Como les comentaba, bueno, el médico ya tiene desde el año pasado con nosotros, al igual que otros compañeros. Y pues bueno, Doc, adelante. Los micrófonos son tuyos y dejo de compartir. En esta ocasión nos va a hablar obviamente de su especialidad. Ok, bueno, pues como les comentaba, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Espero poder compartir algo que sea de utilidad para todos nosotros. Como me habían comentado, pues bueno, vamos a hacer una plática introductoria, no vamos a hablar así profundamente de puntos de aplicación o dónde la vamos a poner y todo esto, pero lo que vamos a hacer es conocer qué es terapia neural, cómo la podemos utilizar en nuestra clínica, cómo podemos darle una mejoría a todos nuestros pacientes y sobre todo, cómo hacer que realmente la terapia neural sea bien vista por los propietarios, como algo que va a ser de muchísimo beneficio para sus pacientes o sus mascotas y principalmente a un costo bastante reducido, que a veces ahorita en esta situación, pues es lo que se busca la economía, pero con excelentes resultados. Entonces, mira, vamos a empezar, va a ser una plática pues más que nada amigable. Si hay alguna duda, me pueden preguntar en el momento que ustedes quieran o si tenemos dudas al final. Entonces, ¿cómo hacemos para compartir la pantalla? Ya es usted coanfitrión, doctor. Ya Okay. nada más baja en el recuadro verde, Doc, a un lado del chat para que compartas tu pantalla. Okay. Share screen. No sé si se ve ya la pantalla. No, aún no. Les sugerimos y les pedimos de favor mantengan sus micrófonos apagados. ¿Usted no, doctor? Yo no me escucho nada.
A ver, ¿estamos? Listo, ahí va la pantalla, está. ya está listo. Listo, médico, ya se encuentra, nada más darle ampliar pantalla y listo. Ok, entonces aquí estamos ya. Bueno, entonces vamos a hacer pues una pequeña introducción y qué es la terapia neural. En términos muy simples, es una forma de tratar a cualquier ser vivo, ya sea humano o animal, por medio de su sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso vegetativo. Sí, el sistema nervioso lo vamos a encontrar en todos y cada uno de los tejidos y células cercanos a las células de todo nuestro ser. Entonces, cualquier célula, cualquier tejido, cualquier órgano va a ser influenciado por cualquier estímulo que nosotros le podamos dar a este sistema nervioso. Entonces hablamos que este sistema nervioso tiene una función tan importante para regular las funciones de todo el organismo. Aparte, estas fibras están conectadas entre sí, formando una red de todo el sistema nervioso central con el sistema nervioso central. Es decir, que no hay una parte de nuestro organismo que no tenga una influencia en el resto del organismo, no nada más esa fibra nerviosa, sino toda la red del sistema nervioso que nos va a ayudar a entrar en contacto con el ambiente y con nuestra forma de ser. Hablamos que el sistema nervioso es el sistema por medio del cual se conectan todos los órganos y tejidos, así como sin olvidarnos las emociones y los pensamientos que van a estar regidos por el cerebro, pero todo esto también mediante el medio ambiente y lo que nos relaciona con él. Por ejemplo, no podemos excluir nuestra relación con las demás personas, con nuestros animales. Asimismo, los animales van a tener una relación con todo lo que les rodea, con sus propios congéneres, si alguno es dominante, alguno es tímido, si es, ¿cómo se llama? Su medio ambiente es agradable, por ejemplo, en el entorno familiar. Entonces, todo va a jugar un papel importante en el estado de la salud, que podríamos decir básicamente en el equilibrio de este organismo. Entonces, hablamos que cuando el organismo sufre una irritación, esta irritación tiene la capacidad de alterar o de modificar los impulsos nerviosos que van a viajar por esta fibra nerviosa o célula nerviosa, por lo cual este estímulo puede llegar a transformarse en un estímulo patológico. Incluso puede ser un estímulo patológico a una distancia considerable de donde se originó. Es decir, si por ejemplo yo me hago una herida en una mano, pudiera este estímulo negativo o esta irritación llegar a generar una alteración a nivel de hígado, a nivel de riñones, a nivel de alguna articulación, y que en la medicina ortodoxa podemos decir que no tiene ninguna relación el haberse hecho una herida sobre la piel para que se refleje en otra parte de nuestro organismo. Entonces, esta irritación es generadora de estímulos alterados o patológicos, entonces que van a alterar no solamente esa parte, sino que pueden llegar a generar en la totalidad a la red nerviosa. Entonces, hablamos que esta forma no solo se va a afectar el tejido que fue lastimado o bien esta fibra nerviosa, sino que puede afectar a otros tejidos. Aquí en esta figura, vamos a ver que, por ejemplo, si hay una lesión a nivel de la cadera, pudiéramos tener un reflejo a nivel de cervicales por la conexión neurológica o nerviosa de esta red. Entonces, ¿por qué se va a presentar en otra área a donde fue la lesión original? Esto es principalmente porque puede haber ya una predisposición por medio de que anteriormente hubo una lesión, una debilidad o una irritación en lo que en terapia neural hablamos que se le conoce como segundo golpe. Este segundo golpe es cuando que una afectación, ya sea irritativa continua, muy fuerte, o que se está repitiendo continuamente, va a debilitarse a tal grado que va a generar un estado patológico. Estos irritantes pues pueden ser de muchísimas índoles. Dentro de lo que ellos encontramos, pues normalmente son las infecciones agudas o repetitivas. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes que sufrieron una enfermedad digestiva de pequeños
y cuando están ya un poco más adultos tienen problemas articulares, problemas de algún dolor que no le damos una explicación, o que bien los estudios normales que nosotros hacemos no nos llevan así como que a relacionarlo, pero cuando el dueño nos comenta que tuvo una infección de pequeño, tuvo una caída, lo mordió, no sé, otro perrito o la mamá a veces, cuando los están, ¿cómo se llama?, corrigiendo, o cualquier situación que haya ocurrido, no importa en qué etapa de su vida, incluso en el mismo momento del parto, se estipula, en humanos se da mucho, que durante la gestación, si la madre sufre alguna cuestión, ya sea física, metabólica o incluso emocional, puede tener una repercusión en la vida posterior de esa persona que nació, ya sea de bebé o ya más adulto, y a veces no se relaciona mucho. De esta misma forma ocurre con nuestros pacientes perrunos, gatunos o cualquier tipo de animal. Hay un doctor que está haciendo una investigación para ver si ahorita ya empezamos a utilizar mucho la terapia neural en especies no convencionales, como por ejemplo, yo practico muchísimo la medicina en aves y está un doctor en España haciendo una investigación si alterando a las hembras a través del huevo se puede generar alguna consecuencia. No lo está haciendo de una forma deliberada, simplemente está haciendo una investigación si hay esto. Entonces, es importante y es, pues bueno, de llamar la atención que incluso a través del huevo pudiera desarrollarse alguna patología posterior. Pero eso todavía está en veremos, ¿no? Entonces hablamos que cualquier infección que se haya sufrido, estas infecciones que sean a veces agudas, como podemos hablar de una otitis, a veces situaciones repetidas, como por ejemplo problemas dermatológicos a los que se le da tratamiento, mejoran o se curan y vuelven a presentarse, y así, esto van a generar campos de irritación o focos de irritantes que van a generarnos problemas a futuro. Estos también pueden ser como, por ejemplo, cicatrices, pueden ser cicatrices de cuestiones traumáticas o cicatrices a consecuencia de algún tipo de cirugía, por ejemplo, inflamaciones crónicas. Muchas veces no tomamos en cuenta en nuestros pacientes las gingivitis. ¿Por qué? Porque no revisamos la boca, y en la boca de un perro que tiene problemas dentales, que sufrió una fractura de uno de sus dientes, o bien tiene algún otro tipo de alteración, va a tener una consecuencia patológica en otro lugar o en un futuro. Problemas tóxicos, como puede ser que alimentos en malas condiciones o alimentos inadecuados. A veces sí, también, por ejemplo, agentes como puede ser algún veneno, alguna sustancia que no es bien metabolizada. Hablábamos sobre las emociones, que a veces no le ponemos atención a esto, y, por ejemplo, un perro que siempre está triste, lo más seguro es que va a tener problemas respiratorios. Un perro que sea muy agresivo, que tenga trastornos de agresividad o de furia, normalmente pudiera ser un perro que esté padeciendo cosas del hígado, y nos encargamos de tratar al hígado, a las patologías, buscar qué es lo que le está pasando al hígado, pero no estamos tomando en cuenta esas emociones. Entonces, esto es importante tanto en humanos como en animales. Nuestro enfoque va a ser nuestros animales. Y como mencionábamos, los problemas dentales, hay unas frases en terapia neural que decía un doctor que el 90% de nuestras afecciones o patologías las vamos a encontrar del cuello hacia arriba. Es decir, que todo lo que nos llegue a afectar, muchas veces lo vamos a encontrar en el área del cuello, de la cabeza o de la boca, porque es una de las áreas que tienen mucha más irrigación y que van a tener una conexión hacia otros tejidos u órganos. Por ejemplo, hablábamos que cualquier infección que pudo haber tenido el animalito, una diarrea, muchas veces, ¿cuántas diarreas pasan o se curaron solas o le dimos tratamiento y no queda en nuestra memoria o en la memoria del propietario para referirnos cuando ya tiene otro tipo de problema? Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas, incluso imagínense el trauma que recibió este cachorrito, este chihuahueño, cuando fue agredido por un perro de mayor tamaño que le generó una herida sobre la cabeza. Ya imagino la cuestión emocional, las lesiones sobre los tejidos, esto va a tener una consecuencia a futuro. Problemas, por ejemplo, como este caso de algún tipo de heridas, intervenciones quirúrgicas que son propiamente netas de cirugía, o lo que hablábamos, problemas dentales. Este perrito, por ejemplo, vemos los dientes supernumerarios que tiene, que van a generar una mala mordida, problemas en la comida al comer,
y esto normalmente va a generar una alteración fuerte en su futuro. ¿Sí? ¿En qué consiste la terapia neural? Ya hablando un poquito más sobre lo que es el procedimiento de la terapia neural. Bueno, principalmente, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando al aplicar terapia neural? Es neutralizar estas irritaciones que se fueron generando en el transcurso de la vida, que pueden ser agudas o bien tener ya muchísimo tiempo que incluso pudiéramos decir, bueno, no tiene ninguna relación que el perro se haya fracturado una patita con que ahorita esté teniendo convulsiones. Muchas veces esos campos de interferencia que permanecen son los que nos van a dar alteraciones a futuro. Entonces, la terapia neural lo que busca es neutralizar o desbloquear estas irritaciones, modificando el sistema nervioso para que esto pueda volver a estar si el organismo todavía tiene la capacidad de responder, de volver a generar una buena información nerviosa. Para que se recupere en lo más posible y normalice su capacidad de equilibrar y autorregular las funciones de su propio organismo, normalmente seguimos la estímulo de la terapia neural para que el mismo organismo, nosotros simplemente vamos a dar un impulso para que el mismo organismo genere su propio orden y que en las capacidades de este mismo nos dé la recuperación. Vamos a ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Este perrito llevaba 6 meses con una ataxia del tren posterior e incluso ya no tenía control de sus esfínteres y se estuvo tratando con muchísimos medicamentos. Incluso lo último que la propietaria me reporta es que este perro tenía ya un tratamiento de 6 meses de cortisona. Pues si en unos cuantos días no vio una respuesta, creo que era ya no viable seguir con esos tratamientos. Bueno, a pesar de que tenía un buen diagnóstico, este perro tenía un problema de una compresión medular. Después de 6 meses, la dueña vino con nosotros porque le recomendaron que cirugía de columna y vinieron con nosotros para ver si la podíamos hacer. Le digo, ¿por qué no le damos oportunidad de aplicarle un medicamento, la terapia neural, para ver si podemos desbloquear? Hicimos una investigación sobre el perrito, encontramos muchos puntos tensos, incluso problemas dentales, y decidimos aplicar ahí. Y esto fue lo que obtuvimos en aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Después de que este perro llevaba muchísimo tiempo ya sin poder caminar. En la actualidad, este perrito, su único problema es que no baja una oreja. Y esa es la preocupación de la propietaria. Que esto realmente, pues, ya es estético, ¿no? No sabemos por qué. Ella comenta que desde que nació tiene la oreja levantada, pero eso ya no es lo importante. Lo importante es que caminó. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí nosotros? Fue buscar los campos de irritación que tenía el organismo de esta perrita. Los aplicamos la terapia neural con la finalidad de tratar de desbloquearlo. Y el organismo tuvo la capacidad de volver a tener su orden y volvió a generar los impulsos para que la perrita volviera a caminar. Entonces, ¿cuál es la base de la terapia neural? Para un buen diagnóstico y tratamiento con terapia neural es conocer la historia de vida del paciente. Es la parte más importante. Sin historia de vida, pues a veces no podemos hacer gran cosa y entonces tendríamos que ir buscando nosotros mismos, desarrollando cierta habilidad o cierta observación para poder ver dónde están esos campos de interferencia. La historia de vida se basa en el interrogatorio hacia el propietario sobre qué es lo que le ha pasado al paciente, que viene con un problema, y preguntarle al propietario sobre con qué lo asocia, desde cuándo se presentó, después de qué, o si hubo alguna situación que ella considere importante y posteriormente empezó a presentar el problema. No importa cuánto haya ocurrido esto, puede ser que a veces desde muy cachorrito, igual pasa en el humano, que pueden ocurrir situaciones cuando uno es niño y lo va a desarrollar a un futuro con ese tipo de alteración, ¿sí? Entonces, es importantísimo tener una buena comunicación con el propietario para poder identificar estos campos de irritación. Hay veces que los dueños pues, no saben absolutamente nada de su perro, o bien lo mandan con alguien que no tiene idea del perro porque simplemente es el que le va a dar de comer o darle el agua.
aquí se nos dificulta un poquito porque, bueno, nuestros pacientes pues no tienen una comunicación directa con nosotros. Entonces hablamos que la terapia neural tiene como objetivo principal neutralizar estos campos de irritación. Y esos campos de irritación, como mencionamos anteriormente, pueden ser por cirugías. Entonces el dueño debe avisarnos, le hicieron una cirugía en tal tiempo, de tal magnitud o por tal situación. Yo conozco muchos propietarios que ni siquiera se acuerdan que su perro está esterilizado, ¿sí? Entonces es importante conocer esto. Por ejemplo, perros que sufrieron fracturas, pues bueno, normalmente no vamos a tener a veces cicatrices sobre la piel, pero sí podemos tener una cicatriz, un callo óseo que en un momento dado va a ser un campo de interferencia, que no va a reflejar una molestia o una patología en este lugar, pero sí en otra parte del organismo. Dentro de lo que, por ejemplo, se comenta en la historia de la terapia neural, los doctores Kunicke identificaron los campos de interferencia a distancia, ya que a una señora que tenía un problema de un hombro durante muchísimos años y que no se lo pudieron controlar, hasta que una ocasión la señora les comentó que ella de niña había sufrido una fractura en la tibia. Cuando los doctores dicen, bueno, no curamos el hombro, pero bueno, vamos a ponerle aquí donde estuvo la fractura de la tibia para quitarle dolor, porque la señora comentaba que tenía ciertas molestias. Al aplicar en esta área de la fractura antigua, porque fue cuando era una niña, inmediatamente se le quitó el dolor de hombro. Entonces, esto fue lo que ellos descubrieron como campos de interferencia a distancia. Entonces, hay que tener información, preguntarle a los dueños, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso, que tuvimos un absceso por mordida y el tejido empezó a degradarse. Este perro, por ejemplo, este gatito, nosotros cuando nos lo traen para tratar de evitar una persistencia de un campo de interferencia, parte de nuestro tratamiento, aparte de desinfectar, de limpiar la zona, es aplicar terapia neural en forma de irrigación al final de cada sesión, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de las cuestiones emocionales, vemos la tristeza con lo que estos perritos viven al estar amarrados, en confinamiento, en una zona donde no tienen ninguna interacción emotiva más que pasar el tiempo aquí restringidos, ¿no? Entonces, aquí sus campos emocionales juegan un papel muy importante. Otra cosa que es súper, súper importantísima es algo que a veces no tomamos en cuenta, nuestra conexión y nuestra relación de los propietarios con su mascota. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de que, por ejemplo, se enfermó la persona y el perro entró en depresión, no quiso comer? La persona salió de viaje, el perro se puso triste y cuando regresa ya lo encuentran que está cojeando, que está teniendo problemas de digestivos, algún otro tipo de problema y no lo relacionamos mucho con la situación emocional de esa conexión que hay con los propietarios, ¿sí? Entonces, todo esto en terapia neural como historia de vida es importantísimo para tener una base sobre dónde vamos nosotros a tratar con terapia neural. Entonces, hablamos que para que si es en todo lo posible y que el organismo, si aún tiene la capacidad de regenerar una buena respuesta, el sistema nervioso recupere esa función que había perdido, la mantenga en regulación y en equilibrio y que mediante estos estímulos recupere y genere sus mecanismos de autocuración. Es decir, aquí viene una sentencia que nosotros como terapeutas pues no curamos nada y propiamente la terapia neural como tal, la procaína no cura nada. Lo que nosotros hacemos es darle un impulso al sistema nervioso para que al encontrar sus procesos o sus mecanismos de autocuración, nos regrese el equilibrio de la salud. ¿Cómo actúa la terapia neural? Bueno, principalmente la terapia neural está basada en la utilización de anestésicos locales, principalmente la procaína, que es con lo que anteriormente se descubrió o se echó a andar la terapia neural. En la actualidad también podemos utilizar lidocaína. Yo en lo particular casi no utilizo la lidocaína, aunque es muy fácil ¿cómo se llama?, de conseguirla. La procaína tiene sus complicaciones en el mercado, entonces hay que también tratar de buscar que sea una procaína de confianza. Ahora, no es mejor una procaína porque viene de España, porque viene de Sudamérica, en Colombia creo que es bastante fácil conseguirla, en Argentina también es un medicamento que se consigue fácil, no así, por ejemplo, aquí en México. Entonces,
Tenemos que ser un poquito como que quisquillosos en asegurarnos que la procaína sea de buena calidad. Pero es la misma procaína aquí y en China. Entonces, la característica de la utilización de la procaína es que la vamos a utilizar en bajas concentraciones. La procaína comercial que podemos conseguir, normalmente la vamos a conseguir al 2% y debe venir libre de conservadores, de, ¿cómo se llama? Vasoconstrictores, que hagan que dure más el efecto anestésico, porque lo que nosotros buscamos no es la anestesia, no buscamos anestesiar la zona de irritación, sino dar un impulso mediante el desbloqueo de esos campos de irritación. Entonces, la procaína siempre tiene que ser a bajas concentraciones. Normalmente la vamos a utilizar entre el 0.5 al 0.7%, ¿sí? Otra cuestión súper importante en la terapia neural es que no es que vamos a rellenar al paciente de procaína. Vamos a tratar de buscar los campos de interferencia. Entre menos cantidad de procaína utilicemos, si logramos descubrir ese campo de interferencia, creo que es el punto más importante. Bajas concentraciones y en el punto exacto. Sí. ¿Cómo funciona cómo hay la teoría del funcionamiento de la procaína para generar estos desbloqueo de campos de irritación? El doctor Vines, allá en Barcelona, España, que es un genio de la terapia neural, el doctor Vines, pues hizo un esquema que simplifica todo. Hablaba él de que cuando tenemos un estímulo irritativo, la membrana celular se va a despolarizar. Esto es decir, el umbral eléctrico que tiene cada membrana celular va a disminuir como si fuese una batería, va a ir perdiendo su carga hasta llegar a lo mínimo, que podemos hablar entre menos 20, menos 40 milivolts. Esto va a hacer que la célula pierda su equilibrio y funcionalidad, permitiendo la salida del potasio que está dentro de la célula y con esto conlleva por las cargas eléctricas la entrada del sodio, por lo que nos lleva a que esta célula entre en un estado que se le conoce como parabiosis, es decir, pierde su función, pierde su capacidad de equilibrio y de generar su función. Entonces, cuando nosotros aplicamos procaína en las cercanías de estas células que están irritadas o que están despolarizadas, lo que se va a lograr por medio de la procaína a bajas concentraciones es el estímulo y la regeneración de la carga eléctrica, lo cual se conoce como repolarización, lo que va a hacer que la célula empiece a tener otra vez su función, con lo cual expulsa el sodio que había entrado nocivamente y recaptura el potasio para una buena función celular. Entonces, esta es como que la base de cómo funciona la procaína para generar un estímulo por medio del neural terapéutico. Si lo vemos de un esquema así un poquito más simplón, hablamos que cuando una célula recibe un estímulo irritativo, se va a despolarizar en forma natural, pero tiene la capacidad de repolarizarse y volver a su estado natural. Esto lo está sufriendo constantemente durante todas las 24 horas, todas las células de nuestro organismo. Es decir, sufrimos una irritación, se despolariza la célula, pero tiene esa capacidad propia de volverse a repolarizar para mantenernos en un equilibrio de salud. Bien, cuando estos estímulos son muy intensos, cuando son repetitivos, o bien cuando el terreno está predispuesto por una afección anterior, al despolarizarse la membrana, esta despolarización ya no tiene la capacidad de regenerarse. Entonces mantiene en la célula una despolarización que se conoce como mantenida. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A que la célula enferme y entre en una función anormal, generando focos o de impulsos de interferencia al sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso ya no tiene la capacidad de mandar el impulso normal al sitio donde debería ser o procesar esa información. Entonces, cuando nosotros actuamos poniendo el neural terapéutico, en este caso la procaína, al 0.5%, logramos la repolarización de esta célula, generando la estabilidad de la membrana, con lo cual esta célula recupera su función
y va a hacer que el sistema nervioso vuelva a estar en un estado normal y entre en una regularización y equilibrio con todo la red y los circuitos del sistema nervioso, principalmente el vegetativo. Esto, bueno, como les comentaba, lo ha simplificado el doctor Vines y es una de las formas de entender mejor cómo es que la terapia neural va a ayudar a que el organismo se recupere. ¿Sí? Entonces, aquí es el esquema, es de que cuando aplicamos el neural terapéutico logramos la repolarización y esto va a generarnos la estabilización de la membrana celular. Como les mencionaba, la terapia neural utilizamos procaína diluida al 0.5 o al 0.7%. Entonces, les mencionaba también que lo importante de esto no es anestesiar. De hecho, a estas concentraciones, pues no tenemos ningún efecto anestésico. Puede haber algún ligero adormecimiento, pero no estamos anestesiando a estas partes, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a lograr con la aplicación de la terapia neural en puntos muy, muy, muy específicos. Algo importante en la terapia neural es que los materiales que vamos a utilizar pues no son nada complicados. Tal vez las agujas que utilizamos, la complicación es de encontrar agujas de bajo calibre, como por ejemplo de 32, de 30, del 29G, que son sumamente delgadas. Esto es con la finalidad de no generar más daño o más estímulo reactivo del que ya el organismo tenía. Entonces, pero podemos utilizar incluso jeringas o agujas normales, que sí, si queremos hacer un trabajo un poquito mucho más cómodo, más ortodoxo, pues yo les recomendaría siempre tener a la mano y tener en buena cantidad agujas de 30, 32 hasta del 27G. Y no importa cuántos nos llevemos en un paciente, realmente son baratas y es lo que nos va a ayudar a que esté mejor. Por ejemplo, hay ocasiones que el paciente viene en tal grado de tensión o sus fibras musculares o la misma piel está tan tensa que después de 1 o 2 pinchazos que hagamos, ya la aguja perdió filo. Y entonces, si nosotros seguimos con esa misma aguja sin filo, estamos ya nosotros sí generando tal vez un campo de irritación en ese lugar, por lo cual debemos ser muy enfáticos en que las agujas siempre deben estar filosas. Y si, por ejemplo, yo digo, voy a poner, un ejemplo, voy a poner 10 puntos y ya en el noveno mi aguja ya no tiene filo, pues no debo escatimar de que, ay, voy a usar una aguja para un solo punto. Sí, tenemos que hacerlo. El chiste es que no generemos más daño del que ya el propio paciente viene. Entonces, hablamos que siempre va a ser en pequeñas cantidades y en bajas concentraciones. Cuando usamos nosotros la terapia neural, volvemos a recalcar, no es con el fin de anestesiar y debemos tomar en cuenta que el efecto de la terapia neural va a durar más tiempo que lo que realmente hubiera sido una anestesia. Ponemos, por ejemplo, una anestesia para hacer un trabajo de una sutura de piel o hacer, no sé, una pequeña intervención y vamos a tener un efecto anestésico de, no sé, de 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Pero el efecto cuando usamos terapia neural, el efecto puede durar hasta meses. Y el chiste de esto es que no lo estamos usando con una forma de anestesiar. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros para la práctica de la terapia neural? Procaína, que la podemos conseguir del 2 al 1%, pero siempre tenemos que diluirla, puede ser con agua o con suero, para llevarla a una concentración del 0.5 o el 0.7. De la misma forma es si se llega a utilizar lidocaína. Hay que recordar que no debemos de utilizarlas con vasoconstrictores ni con preservadores. En algunos lugares se les adiciona bicarbonato de sodio para tratar de que sea menos irritante, sobre todo cuando se hacen pápulas. Yo en la práctica nunca he utilizado el bicarbonato de sodio. La vez que lo utilicé no vi que hubiera mucha diferencia. Entonces, yo durante todo el tiempo que llevo usando terapia neural nunca he utilizado bicarbonato de sodio. Eso se verá más adelante cuando se utilizan sueros de terapia neural. Hay la posibilidad de poner bicarbonato de sodio, pero esto es como para bajar la acidez del organismo, no tanto como que esto nos potencie el efecto neural terapéutico.
Las agujas, como mencionaba, es sumamente importante usar agujas lo más delgadas posibles. Pueden ser del 32, del 30, 29 y 27G. Las más comunes que utilizamos son del 30 y del 27G. En los largos pueden ser muy pequeñas, por ejemplo, si queremos hacer una inyección conjuntival, una aguja de 4 milímetros es muy segura y bastante práctica, sobre todo si, por ejemplo, se quiere utilizarse en las cercanías del ojo. Por ejemplo, hay agujas ya un poquito más largas, por ejemplo, las de insulina, que son de 12 milímetros. Podemos usar jeringas hasta de 60 milímetros, por ejemplo, cuando queremos aplicar en un sitio profundo, como puede ser un ganglio, el tipo de ganglio estrellado, ganglio celíaco, o bien a veces cuando queremos depositar en el polo superior del riñón. Sí necesitamos agujas un poco largas, sobre todo si nuestro paciente es un poquito pasado de peso, ¿sí? Entonces mencionábamos, las agujas pueden ser diferentes largos, buscar siempre que sean lo más delgadas posibles. Las jeringas aquí, bueno, vamos a utilizar, las más comunes que utilizamos son las de 1, de 3 y de 5 milímetros. Ya jeringas más grandes se genera mucha presión porque vamos a usar agujas muy delgadas y a veces la presión que hacemos puede ser que se bote la aguja. Por eso es importantísimo utilizar, no sé si se ve el cursor, agujas y jeringas del tipo Luer Lock, o sea que se bloquean las agujas, perdón, porque si no a veces nos terminamos bañados con la procaína porque se chisparon todo al tener mucha presión. Entonces, las más comunes son jeringas de 1, de 3 y de 5. Importantísimo, es jeringas de cada paciente. No vamos a utilizar una jeringa con un paciente y con otros pacientes. Siempre hay que tratar de individualizar a nuestro paciente, porque pudiéramos ser que estemos contaminando nuestra jeringa o bien tengamos otras situaciones que pues no sería muy ético. Además, son bastante baratas como para que estemos escatimando y en ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Y cómo diluimos nuestra terapia, nuestra procaína? Pues la podemos utilizar con agua destilada, yo es lo que más utilizo, pero también se puede utilizar solución salina, a veces podemos utilizar solución Harman, aunque con el agua destilada es mucho más económica y no tenemos el riesgo de estar contaminando a veces el suero en sí. Doc, perdón, ¿Sí? están preguntando que si el suero glucosado tiene alguna ventaja. No, el suero glucosado puede ayudar a hacernos que se precipite la procaína, entonces no tendríamos como que la concentración mínima que requeriríamos. Entonces no, el suero glucosado no es así utilizado para la aplicación de terapia neural. ¿Alguna otra pregunta? No, Doc, gracias. Ok. Cualquier duda podemos interrumpir la plática y seguimos hablando, ¿sí? Entonces, hablamos que la terapia neural muchas veces la utilizamos en el lugar que duele. A eso se le conoce como aplicación en el focus dolendi. Pero la gran mayoría de la terapia neural lo que tenemos que buscar son los campos de interferencia. Uno de los grandes campos de interferencia que tienen nuestros pacientes son los dientes, es la boca. Y muchas veces, pues nosotros no la tomamos tan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente que le duele la cadera o le duele los hombros y pues nos enfocamos a la cadera, al hombro, pero no revisamos la boca. Y ahí pudiéramos encontrar unas grandes campos de interferencia que a veces con un simple piquete pudiera ayudarnos tanto a quitarle dolor como a recuperar una función articular. Entonces, esta ilustración a mí se me hace tan importante porque uno de los grandes mecanismos con los que trabajamos del sistema nervioso es el nervio trigémino. Si podemos ver toda la cantidad de terminaciones y ramas nerviosas que produce y toda la conexión que tiene tanto cerebral como con el resto del organismo. Así, por ejemplo, un pequeño ejemplo, soy yo mismo. En una ocasión yo empecé a tener un dolor de hombro muy fuerte, al grado que me costaba muchísimo dolor el poderme peinar, no se diga a la hora de que me metía a bañar, wow, era un dolor en el hombro enorme.
me empecé a poner terapia neural en el hombro y me funcionaba. Estaba aplicando en el foco de dolor. Me ayudaba muchísimo, pero en una semana tenía otra vez el dolor y se empezó a hacer repetitivo. Dije, no, este no es mi campo de interferencia, vamos a buscar dónde está. Yo recuerdo que jugando fútbol hacía unos 12 años, recibí un rodillazo en la mandíbula y me rompieron 2 muelas. El doctor me las empastó, me las arregló y listo, pasó todo. Pero entonces yo, cuando vi que mi hombro seguía doliendo, a pesar de que me ponía terapia neural, dije, bueno, mi campo de interferencia está en otro lugar. Recordé, buscando, y me acordé de las muelas. Me inyecté en la raíz de las muelas y al instante se me quitó el dolor de hombro. Jamás lo volví a tener. O sea, es algo increíble y a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Claro, ya posteriormente me fui a arreglar nuevamente esas muelas y hasta la fecha no he vuelto a tener dolor de hombro. Entonces, eso es importantísimo, que no debemos tener una visión de túnel de inyectar en el sitio donde duele, porque este puede ser solamente el reflejo de un campo de interferencia en otro lugar. Entonces, siempre es importante que en lo posible tener la historia de vida completa o lo más cercana que podamos, ya sea tanto humanos o animales. Nosotros vamos a enfocarnos en nuestros animalitos, ¿no? En nuestros pacientes. Además de desarrollar la exploración con todos nuestros sentidos, es decir, escuchar al paciente, observarlo, palparlo, si pudiéramos incluso, hay veces que abrazamos al paciente y nos puede dar muchísima información. Claro, todo esto de la mano de su propietario. Por ejemplo, hay que revisar los dientes. Aquí estamos viendo cómo el primer premolar empieza a tener ya una situación que puede ser importante para la salud de nuestro paciente, ¿no? Hay que palpar, por ejemplo, en este paciente encontramos una irritación sobre su piel y este perro tenía continuamente problemas urinarios, infecciones urinarias, se daban buenos tratamientos, el médico que lo trataba le hizo urocultivos, ultrasonido y daba buenos tratamientos, pero ¿por qué el perro volvía a tener repeticiones? Porque nunca se exploró que este perro desde chiquito había tenido problemas en piel y cada que el perro mejoraba un poquito del sistema urinario, volvía a tener irritaciones en la piel. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Buscar, pusimos terapia neural en esta área y desaparecieron las infecciones urinarias. Así de increíble es el sistema nervioso. Y a veces, pues bueno, tenemos que desarrollar cierta habilidad de estar palpando, de observando. Y, por ejemplo, vamos a ver en este paciente tiene una paraplegia y hay que desarrollar, con el tiempo podemos llegar a lograr buscar. A veces encontramos pequeñas protuberancias, zonas rígidas, donde las fascias neuromusculares están un poquito más tensas o dolorosas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ir desarrollando una habilidad para tratar de buscar campos de interferencia que a veces pueden llegar a ser muy manifiestos, en ocasiones muy sutiles. Por ejemplo, en este paciente, este perrito empezó a desarrollar problemas en su columna. Si hubiéramos sido así como que muy prácticos, pues inyectamos en la columna. Pero en la historia clínica, este paciente había tenido una prostatitis y había tenido infecciones de sacos anales cuando estuvo un poco más joven. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la terapia neural, para mí me está indicando que esto es un campo de interferencia. Este perrito llevaba aproximadamente un mes con analgésicos, con una buena terapia para el dolor y protectores de cartílago, pero su propietario no veía ninguna respuesta. Cuando nosotros aplicamos la terapia neural en estas zonas, así, por cuestión casi como que, a veces nos dicen que sí hicimos brujería, porque el paciente, cuando lo bajamos de la mesa, el perrito empezó a caminar sin mucho dolor y con una alegría que el dueño se quedó sorprendido. Y simple y sencillamente hicimos 2 puntos, uno en el área perianal y otro dirigido hacia la base de la próstata. Entonces,
Hablamos que el efecto neural terapéutico solo se consigue si es aplicado correctamente en el sitio donde existen los focos irritantes o que nosotros consideramos que pueden ser los lugares que están afectando al sistema nervioso o que lo están generando alguna alteración. Entonces, esto hay que relacionarlo con la patología. Por eso es importantísimo la historia de vida. Este perro no tenía ninguna cicatriz de haber tenido una fístula perianal y de hecho en estos momentos no tenía problemas ni en la micción o bien en la consistencia o calidad de la orina. El dueño nos informó que había tenido un problema de prostatitis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los puntos son sumamente importantes. Por ejemplo, esta perrita tiene un problema de regurgitaciones continuas. Se sospecha que cuando era pequeña desarrolló persistencia de un anillo fibroso, pero sin ninguna evidencia. Entonces, cuando nosotros la revisamos y escuchamos su corazón con cierta alteración, bueno, lo que hicimos fue aplicar principalmente en el ganglio estrellado, ya que este tiene una inervación hacia todo lo que es la cabeza y hacia todo lo que es el tórax. Como no tenemos la seguridad, porque no tienen mucha información con esta perrita, aplicamos en ganglio estrellado. La otra cuestión, la perra tiene una ansiedad a la hora de comer, entonces lo que utilizamos fue el ganglio esfenopalatino para tratar de tener una disminución en esa ansiedad y después de 3 días la perra dejó de tener regurgitaciones. Únicamente utilizamos 2 puntos que fueron sumamente importantes en base a la historia de vida que nos proporcionaba el paciente. Cabe mencionar que este perrito había que estudiarlo, había que hacer algunos estudios radiográficos para ver si efectivamente existe algo en su esófago o algún anillo persistente ahí a nivel del corazón. Entonces, la procaína siempre debe ser aplicada, siempre que la aplicamos, se metaboliza muy rápido. A veces a los 20 minutos ya no hay rastros de su aplicación en el organismo, pero su efecto neural terapéutico se extenderá por muchísimo más tiempo, incluso por años, ¿sí? Normalmente cuando ponemos terapia neural en las primeras veces, el dueño nos menciona que hubo una respuesta favorable en las primeras horas, por unos días estuvo muy bien, aunque pudiera volver a recaer. ¿Qué nos indica esto? Que su campo de irritación es bastante fuerte o persistente, que necesitamos aplicar más. Pero a cada aplicación que nosotros vamos haciendo de terapia neural, que incluso los campos de irritación pueden ir variando a cada consulta, porque cada vez que nosotros tratamos a un paciente, ya es un organismo en reorden, es decir, como si estuviéramos tratando a un organismo nuevo. Entonces, hay que recordar que la terapia neural, su efecto no es de anestésico, sino el efecto neural terapéutico que puede ser ya por muchísimo tiempo. Cuando aplicamos terapia neural, pues bueno, vamos a tener algunas respuestas. Es muy frecuente que se dé la respuesta rápida, que en esos momentos nosotros aplicamos y lo primero que notamos es que el perro está más alegre, más contento, que hay un cambio en su actitud, pero muchas veces el propietario es capaz de encontrar que ya no hay dolor. En la mayoría puede presentarse también relajación después de la aplicación. Esto hay que platicarlo con el dueño, porque el perro puede entrar en un estado de somnolencia, de flojera, llegar a la casa y, ¿sabes qué? Pues no me quiero mover. Y a veces eso le preocupa al propietario. Hay que, pues bueno, mencionarle que al estar nosotros echando a andar el mecanismo del sistema nervioso, este perro puede entrar en una relajación, aunque también hay algunos pacientes que entran en lo que nosotros le conocemos como una excitación. Hay pacientes que salen de aquí de la clínica después de la aplicación y van todos en el carro, van hiperactivos. Algunos perritos pueden llegar a desarrollar vómitos, tienen los ojos muy abiertos, están inquietos, pero esto va a pasar en unos minutos, en unas horas, y todos estos reacciones que tenemos normalmente es porque estamos actuando en el sistema nervioso y para bien de nosotros es porque está habiendo una mejoría. Algunos pacientes pueden presentar signos así como que de postración y pueden ser a veces medios perturbadores para el propietario, porque de un perrito que venía caminando, nos aplicamos terapia neural, llega a casa y no se quiere mover,
y pasan horas y el perro no se quiere mover, no quiere caminar, no quiere comer, está triste, algo así. Al dueño, claro, es que le va a preocupar, pero hay que mencionarle que estos son normalmente signos pasajeros y que todo esto se va a revertir en una mejor condición posterior para el perrito, ¿sí? Entonces hablamos que es el estímulo que estamos haciendo al organismo y que empieza a reorganizarse. Y siempre van a tener un efecto positivo a futuro. Por ejemplo, esta perrita, llevaba aproximadamente 2 meses que era su estado. La perrita no se movía para nada. La perrita fue recogida de la calle, estaba embarazada. Cuando le hicieron la cesárea, sufrió una quemadura en el colchón térmico y desarrolló, bueno, se contagió de moquillo, no se sabe si fue ya cuando la recogí, cuando la recogió, ya venía infectada o bien la desarrolló después de la cesárea. La situación es que esta perrita llevaba 2 meses en este estado, postrada, no se movía, la tenían que levantar para llevarla a comer, o la tenían que cambiar de lugar para que hiciera sus necesidades. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, en base a la historia que tenemos, pues creo que ya ahorita, aunque sea una plática muy rápida, muy pronto, quisiera yo hacerles una pregunta. ¿Notan ustedes algún campo de interferencia o algún campo irritativo? Se acepta cualquier opinión. ¿Pueden abrir su micrófono? Si nos dice la doctora Adriana que las cicatrices, Sofía dice que la cicatriz de la quemadura, la doctora Adriana dice su actitud. Pues sí, o sea, ven, tal vez no es tan complicado cuando empezamos a tener ya conciencia de lo que está ocurriendo en nuestros pacientes. Esta perrita, al ser rescatada de la calle, siempre estaba deprimida. No sabemos qué condiciones tuvo, si se perdió de su casa anterior. Es un chihuahueño, normalmente los chihuahueños no son callejeros, ¿verdad? Probablemente se haya perdido, o X situación. ¿Qué habrá pasado de aquí a que la encontró esta nueva propietaria? Bueno, emociones tenemos muchas. Y exactamente, la cicatriz de la quemadura es un campo interferente enorme. ¿Qué hicimos nosotros en este paciente? Aplicamos unos puntos, una terapia neural intravenosa para obtener un poquito de su sangre. Y lo que hicimos fue algo que se llama autosanguis. Y lo aplicamos en los puntos emocionales, que eso se verá en el curso de terapia neural, en los puntos emocionales de la tristeza y de la melancolía. Y aplicamos en los puntos más importantes que vimos de la cicatriz. No quiere decir que nosotros pintamos a la cicatriz con terapia neural, no. Hicimos unas cuantas aplicaciones y por increíble que parezca, ¿sí? Por ejemplo, hablamos aquí que tienen un poco de, ¿cómo se llama? Están tristes. Y que después de una aplicación, esta perrita 5 minutos después de haberle aplicado la terapia neural, esta es su reacción. ¿Sí? La propietaria no daba crédito a esto, ¿sí? Y yo, bueno, pues también, yo cada que aplico terapia neural también me sorprendo a veces de los efectos, ¿sí? Entonces, hablamos que tenemos que ser capaces de estimular al sistema nervioso por medio de desbloqueo de los campos de interferencia. Entonces, algunas veces estos síntomas pueden ser pasajeros, o sea, le damos el tratamiento, ven la mejoría y 2, 3 días después vuelven a empezar a decaer o semanas, pero muchas veces esta sintomatología siempre va a ser positiva. En la medicina naturista esto se le conoce como crisis curativa. Por ejemplo, vamos a ver este paciente que ya vimos hace ratito que cómo lo estábamos palpando. Aplicamos terapia neural. Estamos aplicando donde nosotros habíamos visto que a este paciente había algunas ciertas alteraciones y vemos cómo reacciona a la aplicación de la terapia neural. Hacemos énfasis en este lugar porque aquí descubrimos ciertas contracturas en las fascias.
Cabe mencionar que este perrito tenía una parálisis del tren posterior. Aparte que tiene muchas alteraciones. No sé, él es un dachshund. ¿Ven? ¿Notan algo que les llame luego la atención de un dachshund? Pues normalmente los dachshund no hay de color blanco, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando que tenemos algunas otras cuestiones desde nacimiento. Inmediatamente después de la aplicación de la terapia neural, esta es una de las respuestas que podemos llegar a tener, ¿sí? Este perrito en particular empieza a babear. Si vemos el color de sus ojos, pues tampoco no son los característicos de un dachshund. Entonces, este paciente empieza a desarrollar signos que a veces pueden llegar a llamar la atención o en un momento dado asustar a sus dueños de por qué está babeando, de por qué está teniendo este tipo de reacción. Esto es el estímulo del sistema nervioso por medio de la procaína. Aunque no es lo común, se pueden presentar reacciones inflamatorias o de dolor en la zona donde se aplicó la procaína, pero estos normalmente desaparecen rápido sin hacer nada. En algunas ocasiones, bueno, pues podemos aplicar un ligero masaje. Nunca he usado yo, pero se menciona en la literatura de la terapia neural, pues algunos fomentos con agua caliente, pero en realidad yo nunca los he utilizado, ¿sí? Y normalmente nunca va a haber algo más. Se habla acerca de, por ejemplo, de infecciones en los sitios de aplicación. Yo procuro, como porque al dueño le parezca un poquito más aséptico, aplicar un poco de desinfección con alcohol. Pero la terapia neural, la procaína en sí, es un agente antibacterial. Sí, normalmente tiene la capacidad, no es un antibiótico, pero tiene la capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, por ese lado no deberíamos preocuparnos tanto. ¿Quién se le puede aplicar terapia neural? Pues básicamente a todos los pacientes. Principalmente lo vamos a utilizar cuando hay dolores osteoarticulares, crónicos y agudos. Creo que es donde la terapia neural se puede ver más manifiesta. Por ejemplo, tratamos pacientes que tienen problemas de incontinencia urinaria, pero híjole, pues no voy a filmar un perro cuando sí se le está saliendo la orina o cuando, mira, ya dejó de orinar, estoy 24 horas siguiendo un perrito para demostrar que no ha orinado, ¿no? No, normalmente lo vemos por la movilidad de los pacientes, o sea, el dolor osteoarticular, ya sea crónicos o agudos, tiene una eficacia y es una forma de manifestarse como la terapia neural ayuda muchísimo. Cuando tenemos dolores neuromusculares y neuralgias que aún a base de unos buenos tratamientos con algún analgésico o algún otro tipo de terapia no ceden. En problemas con alergias, ya que la procaína por sí sola también tiene la capacidad de autorregular y estimular al sistema inmune. En afecciones respiratorias y cardíacas, principalmente que estén compensadas. En perros que están muy alterados en una función respiratoria, que tienen la necesidad de oxigenación, bueno, yo no pensaría en terapia neural. En un perro que tiene una alteración cardíaca muy, muy, muy severa, tendría que echar mano antes de otras cosas, como algún cardiotónico, algún regulador de la función cardíaca, y la terapia neural va a ser un complemento, no va a ser mi primera opción. En las afecciones diversas de piel, aunado a una buena nutrición o alguna terapia a base de champús, va a funcionar muy bien. En infecciones repetitivas, como habíamos hablado anteriormente, porque no va a generar un campo un desbloqueo de los campos irritativos. Esto donde lo encontramos, por ejemplo, perros que tienen otitis muy repetitivas o otitis crónicas, que mejoran o que toda la vida han pasado con otitis, les huelen mal los oídos, no hablemos de los Shar-Pei, los Cocker. Por ejemplo, perros que tienen problemas de diarreas crónicas y que no le pueden cambiar tantito la dieta porque ya estuvo mal. Entonces, la terapia neural aquí funciona muy bien. En afecciones ginecológicas y urinarias, por ejemplo, en casos de infecciones, en casos de prostatitis, en alteraciones en los ciclos reproductivos, por ejemplo, tanto de perras como en el macho, cuando hay problemas de fertilidad, podemos utilizar la terapia neural con muchísima respuesta y muchísimo beneficio y sin generar mayor alteración al no estar aplicando, por ejemplo, hormonales. En afecciones emocionales, como por ejemplo perros con ansiedad o depresión, que aquí tenemos que ver
también el entorno del paciente, porque si queremos un perro que está abandonado todo el día, que con terapia neural le quitemos la ansiedad o la depresión, pues bueno, no, hay que enriquecer ese medio ambiente o esa relación que tiene con sus propietarios. Entonces aquí, por ejemplo, la terapia neural es de muchísima ayuda, pero es complementaria a otras acciones. Y en patologías que no respondan a tratamientos médicos habituales. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que a pesar de un muy buen diagnóstico, un muy buen tratamiento, que es el indicado para ese tipo de situación, y no responde, ¿por qué? Porque hay campos de interferencia que en la medicina ortodoxa no se toman en cuenta y que por medio de la terapia neural, al desbloquearlas, vamos a tener una mucho mejor respuesta, ¿sí? Entonces, por eso aquí mencionamos que en patologías que no responden a tratamientos médicos habituales, aquí la terapia neural es una muy buena herramienta para ayudarnos. Cualquier paciente puede recibir la terapia neural, incluyendo, por ejemplo, diferentes especies. Nosotros lo aplicamos pues a muchísimos. Por ejemplo, aquí estamos aplicándole a un cotorrito que tenía problemas de parálisis de una patita. Por ejemplo, un conejo, que es común que los conejos tengan infecciones urinarias, y no responden bien a los tratamientos, o a veces hemorragias. Es común en los cuyos y en los erizos tener normalmente sangrados por la vía urinaria y que no responden muy bien a veces a los tratamientos. Aplicamos terapia neural y normalmente vamos a corregir ese tipo de problemas, ¿sí? Y principalmente sin estar alterando en otras situaciones con medicaciones o con tipos de manejos. A cualquier edad se puede aplicar, no importa la edad, puede ser incluso animales, hembras embarazadas se pueden aplicar. Por ejemplo, en este caso, un gatito que tuvo un traumatismo múltiple, lo tratamos con terapia neural, principalmente para tratarle dolor, ya que este gato tenía un problema de muchísima irritación, entonces no podíamos darle analgésicos comunes. Por ejemplo, esto es algo que la terapia neural, wow, nos va a ayudar enormidades en perritos ya muy viejitos que no tienen la respuesta correcta. Por ejemplo, en estos casos, algo principal que vamos a tener son problemas articulares, dolor continuo. Entonces, son perros que no pueden estar recibiendo analgésicos o desinflamatorios continuamente por el riesgo o porque ya está alterado su estómago, su sistema digestivo. Entonces, cuando nosotros aplicamos terapia neural, esos perros tienen una calidad de vida enorme y no le estamos prolongando la vida, simple y sencillamente estamos haciendo que lo que les queda con nosotros tengan una vida sin dolor, una vida con alegría, con mejor ánimo, y que el dueño o el propietario, eso es lo que va a valorar, que es un paciente que sus últimas etapas las tiene con muy buena calidad de vida. Este paciente en particular tenía ya úlcera gástrica, no podía recibir analgésicos, su alimentación era muy, muy complicada, y cuando empezamos a usar terapia neural, vianda venosa y aplicándola al ganglio celíaco, mejoró enormidades al grado de que el perrito empezó a comer mejor, a ganar peso, salir a pasear, y logramos, hasta la fecha vive. Este perro tiene 20 años y hace de aproximadamente 3 años ya no lo traían para la eutanasia, porque ya no, el médico que lo atendía anteriormente decía que ya no le podían dar ningún analgésico porque ya por lo dañado su estómago, ¿no? Entonces, cualquier edad puede ser perceptible para la terapia neural. Cualquier estado metabólico, nada más que hay que poner preponderancia en que hay que tratar de ayudar por medio de otras situaciones. Por ejemplo, si tenés un problema de hígado, de riñón, de diabéticos, hay que tener que la terapia neural por sí sola tampoco no va a ser la panacea. Es una medida complementaria que nos va a ayudar a que mejore su estado. En situaciones de gestaciones nos ayuda muchísimo, si no podemos dar algún medicamento, algún analgésico durante la gestación. Se ha demostrado incluso en humanos que no hay complicaciones, no ha habido ni algo demostrable que los productos tengan alguna alteración o que el periodo de gestación se vea afectado por la aplicación de terapia neural.
Ya cuando veamos el curso, hay algunos puntos donde no debemos aplicar terapia neural porque estimulan la contracción uterina. Entonces, eso, pero es algo muy específico. Pero, por ejemplo, para algún perrito, una perrita que tenga algún dolor, que tenga alguna infección durante su gestación y que no podamos utilizar algún otro tipo de medicamento, la terapia neural sería una ayuda enorme. En pacientes con problemas de coagulación o solamente en estos pacientes debemos hacer aplicaciones superficiales, no profundas, porque si tenemos un sangrado interno no nos vamos a dar cuenta y entonces pudiéramos tener algún tipo de complicación que realmente nunca lo he visto yo, pero bueno, no me gustaría enfrentar a un propietario molesto porque le puse una inyección y el perro tuvo alguna situación de un sangrado interno, ¿sí? Entonces, tenemos que estar seguros que este perro, por ejemplo, si tiene problemas de coagulación, pues hay que tener cuidaditos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en perras que tienen quistes ováricos, donde la exacerbada producción de estrógeno puede generarnos o llevarnos a situaciones donde el sangrado puede ser espontáneo o abundante con la más mínima herida. Entonces, una aplicación de una inyección puede tener complicaciones. Como en terapia neural nosotros utilizamos agujas muy finas, pues es mínimo el riesgo, pero para asegurarnos que no vamos a tener ninguna inconveniente, pues mejor usar siempre aplicaciones superficiales. Entonces, ¿en qué está indicada la terapia neural? En enfermedades agudas, ya lo habíamos mencionado, enfermedades dolorosas crónicas, en enfermedades que son debilitantes, ya que nos ayudan a mejorar el metabolismo, en padecimientos con resistencia a tratamientos comunes, cuando, bueno, no respondió a lo que le habíamos dado con una terapia normal, esto puede ayudarnos bastante. Complementario con cualquier otro tipo de terapia y con cualquier otro tipo de tratamiento médico, incluso en cualquier proceso o intervención quirúrgica. Esto no nos salva de que la terapia neural no nos va a evitar una cirugía en caso de ser necesaria, no nos va a evitar que tengamos que dar algún medicamento. Simplemente la terapia neural nos va a ayudar a potencializar ese efecto y en un momento dado, por ejemplo, un proceso quirúrgico, a que mejore la cicatrización y que tengamos menos complicaciones posteriores de la cirugía y sobre todo aliviar dolor. ¿Sí? Estimulante en procesos metabólicos, como terapia analgésica es una de las mayores aplicaciones y como mencionamos con los perros viejitos, proveer calidad de vida. Esto es algo que los dueños, wow, lo agradecen y para nosotros es muy satisfactorio, ¿sí? Entonces hablamos que la terapia neural, pues, es un complemento, ¿sí? Y en un momento dado no es la panacea ni es lo que va a solucionar el problema. Entonces, esta terapia se complementa o se puede combinar cuando es necesario con otros tratamientos médicos, con procedimientos quirúrgicos, con procedimientos como de rehabilitación o algunas maniobras que ayuden a mejorar la condición del paciente, ¿sí? E incluso yo recibo muchos pacientes para terapia neural de compañeros que después de haber hecho un proceso requieren o ellos ven la posibilidad de que la terapia neural nos brinde la ayuda en la restauración de este paciente. Pero, por ejemplo, si yo recibo un paciente para terapia neural o un paciente que yo determino que la terapia neural es lo más importante, nos va a ayudar mucho, pero lo importante es una cirugía, háblese, no sé, una fractura, una piometra, en este caso los cálculos renales aquí que están invadiendo la vejiga, pues la propia terapia neural me va a ayudar a que mejore la condición del paciente, pero no me va a aliviar esta situación, ¿sí? Entonces, hay que ver en dónde podemos ayudar con terapia neural y en dónde requerimos la ayuda de otros compañeros, de otros profesionales y que puede ser incluso otras alternativas, no necesariamente la terapia neural. Entonces, podemos hacerla, complementarlo con cualquier otro procedimiento, con cualquier otro tipo de rehabilitación, con cualquiera y que nos ayude con otros compañeros. Aunque a veces, pues no todo funciona, ¿sí? En este caso creo que pues esta terapia como que no está fuera de nuestro alcance. Hay que ser, pues, enfáticos con los propietarios. ¿En dónde está contraindicada la terapia neural? Básicamente son pocos donde no la pudiéramos usar. Por ejemplo, en enfermedades congénitas o hereditarias, una malformación o algo que ya está presente desde el nacimiento, pues bueno, no lo vamos a poder corregir en el caso de este paciente que tiene una hipospadia
o en casos de hermafroditismo, pues ahí no podemos hacer nada. Procedimientos netamente quirúrgicos, como mencionábamos, una piómetra, una fractura. Cuando hay deficiencias nutricionales, pues aquí si el perro no come, pues no vamos a tener ninguna respuesta con la terapia neural. La terapia neural nos va a ayudar a que mejore el metabolismo, a que en un momento dado este paciente tenga más hambre y que asimile mejor lo que come. Pero si no lo nutrimos o no le damos una nutrición correcta, pues bueno, pues nos vamos a quedar y la terapia se va a catalogar como que no funciona. En los problemas de coagulación mencionamos que no que no la podamos aplicar, pero hay que tener nuestras precauciones, no hacer aplicaciones profundas. Y algo bien importante, cuando hay duda o desaprobación del propietario. Si el propietario tiene una duda sobre los efectos o la forma en que vamos a aplicar terapia neural, mejor no aplicarla, porque cualquier cosa que por la misma enfermedad que ya tiene el paciente, nos la va a achacar a que le pusiste esto y el perro empeoró, o le pusiste esto y le fue mal al perro. No, si el propietario tiene dudas, mejor vámonos con lo tradicional y ya en un momento dado pudiéramos nosotros usar terapia neural en una forma un poquito más, no por debajo de la mesa, pero tal vez en forma intrahospitalaria, y ya cuando el perro esté en mejores condiciones, bueno, el propietario tal vez lo acepte. ¿Sí? Cuando el propietario lo desaprueba, bueno, no hay que aplicarla, porque les comento, podemos tener algún reclamo y no sería nada bueno. No debemos utilizarla cuando el caso sea una urgencia. Muchas veces el dueño que ya le hemos aplicado terapia neural a su paciente, tal vez busque, tanto por ahorrarse o como porque la terapia neural es una maravilla y quiero que me lo salve mi perro. Por ejemplo, cuando tengamos compromisos, como en este caso, este perro tiene un compromiso respiratorio muy marcado, muy grave, que lo que necesita es una intervención de oxigenación. Si nosotros nos vamos con terapia neural para tratar de solucionar esto, pues vamos a tener que terminar en un fracaso. Perros que sean casos de quirúrgicos pero urgentes. Este caso, este perro sufrió una mordida con exposición torácica en la cual si nosotros no intervenimos rápidamente, pues se va a morir. La terapia neural aquí en este caso no nos sirve para más que en el transquirúrgico tal vez bañar un poquito estas heridas para evitar un posible campo de interferencia y como también disminuir un poquito el dolor. En casos de nutrición o cuando le mencionábamos que es netamente alimenticia, pues bueno, tiene que comer el perro, no hay otra forma y tener una buena nutrición. ¿Sí? Cuando tenemos alteraciones anatómicas o de nacimiento, eso también lo mencionamos hace ratito, por ejemplo, este perrito nació sin una patita y el propietario le recomendó a alguien que con la terapia neural tal vez iba a caminar mejor, pues no, aquí no hay nada por hacer. A veces también, por ejemplo, este mismo paciente tiene enognatismo, entonces pues no vamos a poder hacer nada con terapia neural. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Pues no hay reportes de reacciones adversas. La gran mayoría de estas reacciones que tenemos son, como les mencionaba, como la crisis curativa que se habla en otras terapias, como puede ser la homeopatía. Normalmente hay una crisis, una alteración, pero que normalmente va a terminar en una cuestión positiva. No aplicarla en presencia de efectos de la coagulación, no aplicar vía intravenosa en casos de cardiopatías graves. Si nuestro paciente tiene una cardiopatía muy severa, vamos a aplicar alrededor de la silueta cardíaca, pero nunca intravenoso. No en casos de descompensaciones orgánicas, hablábamos como la deshidratación, en shock de calor, en hipovolemia. Aquí únicamente perderíamos tiempo y recursos para la supervivencia de nuestro paciente. Vamos a terminar ya con algunos ejemplos. Por ejemplo, esta perrita en la actualidad tiene 20 años. Sufre de gastritis crónica y una artritis generalizada. No hay articulación que no le cruja. Decía el dueño que su perrita, pues bueno, aparte de cariñosa, es muy crujiente. Y a consecuencia de una diabetes que se le presentó, desarrolló ceguera. Y la perra, el problema es que está postrada todo el tiempo. No tiene ánimos de moverse para nada. No presenta ánimo en lo más mínimo. Llegan los dueños. Y como ya no ve, pues lo más que logra a veces hacer es mover la cola. Entonces la propietaria a esta situación dijo, ¿sabes qué? Pues mira, ya en estas diapositivas que vamos a ver, y ¿sabes qué? Lleva ya más o menos 15 días
que no se mueve para nada, la tocamos y llora. Entonces, pues ya la decisión es, pues dormirla, porque la ven que está sufriendo. Yo revisé a la perrita, no es que nosotros nos aferramos, ni tenemos por qué hacer sufrir más al paciente, ni tenemos que contraponernos con las cuestiones del propietario, pero si logramos tener una buena comunicación con el propietario, pudiéramos lograr hacer algo. En este caso, yo le comentaba a la propietaria, en base a su historia clínica, esta perrita tuvo un embarazo donde se murieron todos sus cachorros y tuvieron que extirparle el útero. Posteriormente tuvo una eventración, un proceso de peritonitis. Esto le ocurrió cuando tenía aproximadamente como 2 años. Entonces, le dije, vamos a inyectar en la cicatriz de la herida, vamos a ponerle un poco de terapia neural y dele unos días, o sea, no le vamos a prolongar más grave el problema a esta perrita. Entonces la dueña, pues lo aceptó en la condición de que si en unos días no mejoraba, pues bueno, pues ya, que yo ya no le hice preguntar más ni le cuestionara y la íbamos a dormir. Esta perrita llevaba, como mencioné hace ratito, ya varias semanas sin moverse, sin tener ninguna condición, y la situación es que inyectamos en la terapia neural, en la línea donde estaba la cicatriz de la cirugía previa que le habían hecho cuando tenía una edad muy joven, y a los 5 minutos, algo que también encontramos son las muelas, todas en un estado gravísimo, y esta en particular nos comenta la dueña que se fracturó aquí le dieron una patada, le rompieron la muela y se quedaron las raíces en los alvéolos del maxilar. Entonces, esta perrita, como mencionamos, no se mueve, tiene ceguera progresiva por cataratas, por la misma diabetes que desarrolló, tiene gastritis y vómito sanguinolento porque durante mucho tiempo estuvo a base de analgésicos y desinflamatorios y de la fractura que tuvo en las raíces. Entonces, inyectamos en la herida de la cicatriz de la extirpación del útero y le inyectamos en la encía. Esto a la dueña se hizo extremadamente raro, que qué tenía que ver esto con que el perro no se moviera. Y a los 5 minutos de haberla inyectado, esta es la perra saliendo del consultorio. Una perra que no se movía para nada. ¿Sí? No estamos hablando de que hacemos magia o que hacemos brujería con terapia neural. Simplemente le estamos dando un orden a este organismo para que recupere una condición anterior. Entonces, ahorita, por ejemplo, esta paciente con nosotros lleva ya cerca de 1 año y que está en muchas más condiciones. Estamos hablando que tenemos una paciente que está próxima a cumplir 21 años y el dueño dice, la veo muy bien, sí, con sus limitaciones, pero una perra que ha vuelto a tener calidad de vida. Por ejemplo, esta perrita le pusieron Brulinda, la recogieron de la calle, no tiene ningún antecedente de ella, fue rescatada, no hay historia de vida, es una perra extremadamente temerosa y presenta una diarrea crónica. Por lo mismo tiene un síndrome de malabsorción. Ya se le han dado tratamientos de probióticos, de nutrientes muy específicos, dietas muy especiales. La última situación que tuvo con su médico fue que le iba a hacer una biopsia de intestinal para ver qué más se podían encontrar. Como es una perrita rescatada y no hay muchos recursos para ese tipo de estudios, pues los propietarios buscaron otra alternativa. Entonces, cuando vienen con nosotros, le digo, bueno, tiene que comer y tiene que haber buenos nutrientes para vida de esto. Pero entonces, ¿cuál es la cuestión? Si no tenemos historia de vida, vamos a trabajar sobre lo que nosotros estamos intuyendo que puede haber en ella, ¿no? ¿Cuál sería la terapéutica con esta perra que no tenemos historia de vida? Se aceptan opiniones. Si alguien quiere mencionar algo. ¿Alguna opinión? Podría ser en tiroides para que tiene que ver con su metabolismo. Sí, muy buena opción. ¿Algo emocional?
Perfectamente, es una perra muy, muy tímida. En la Sería cabeza. corona franciscana. No vería mucha relación. Creo que los puntos emocionales serían importantes. Pero si yo no sé nada de la historia de vida, porque ellos nada más me refieren que es una perra muy triste, pero no estamos viendo nada. Y hay que acordarnos, diarrea persistente. Lumbares. En lumbares, hay un punto muy importante en la región lumbar. Celíaco. Obligo. Exactamente, ganglio celíaco, es el ganglio maestro de las vísceras. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo para tener una función digestiva tal vez mejor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos con esta perrita? Aplicamos vía intravenosa una cantidad de terapia y recuperamos sangre. ¿Por qué? Porque estamos hablando que todo lo que a ella le afecte pudiéramos tenerlo distribuido también en su torrente sanguíneo. Entonces, hay una situación, por ejemplo, que hablamos que de pequeñas cantidades pueden ser el que nos ayude a disparar o a activar al sistema nervioso. Entonces, tomamos una pequeña cantidad de sangre, hacemos lo que se llama autosanguis o autovacuna, revuelta con la mezclada, perdón, con el resto de la terapia neural, y lo que nosotros hacemos es aplicar en el ganglio celíaco. Aquí estamos haciendo una influencia a todo el organismo, a todo el sistema digestivo, y le aplicamos también, porque nos reflejaba meteorismo, dolor, aplicamos en el punto epigástrico, que lo vamos a localizar a los 2/3 del esternón antes de llegar al ombligo, ¿sí? En la línea media. Y esta perrita, no les enseño la foto, porque fue lo primero que me mandó la dueña. ¿Ustedes qué creen que fue lo que me mandó 24 horas después? Yo creo que a todo el mundo nos han mandado. Contenta y ya caminando y... No. Sí, estaba contentísima la perra y más contenta la dueña. Pero ¿qué es lo que nos envían a todos los veterinarios? ¿Fotos de qué? Foto de las heces fecales. Exactamente, doctora. Estaba media feyona, pero con consistencia. La dueña estaba maravillada que a las 12 horas la perra por fin habían visto una popó con consistencia, ¿sí? Esta perra empezó a ganar peso. No tengo la fotografía actual, pero llegó pesando con nosotros un promedio de 12 kilos. Ahorita la perra ya pesa 18 kilos y ya cuando menos ya no le vemos las costillas, ¿sí? Entonces, esta terapia neural, porque no hay historia de vida, nos fuimos básicamente a lo que, bueno, la intuición nos llama a tratar de buscar. Esta perrita posteriormente nos empezó a dar signos, signos de otitis, quiere decir que ella sufrió otitis anteriormente, y entonces así es como que la terapia neural la vamos a ir desarrollando. Tal vez en un principio seamos como que medios cuadrados en cuanto a los puntos de aplicación, pero con la práctica y con la visualización, la sensibilidad que vayamos desarrollando, vamos a ir teniendo mejores opciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí terminamos nuestra plática. No sé Doc, si hay ¿cuántas alguna infiltraciones pregunta. realizó? ¿Perdón? ¿Cuántas infiltraciones realizó con ese perrito? La primera vez le aplicamos cada semana durante un mes. Y en la actualidad se lo estamos aplicando más o menos como cada 2 meses, cada 3 meses. Cada que el dueño, pues le dan ganas de venirnos a ver. Muchísimas gracias, Doc. Qué barbaridad. Siempre mucha información. Obviamente todo esto es parte de lo que vemos en los cursos. Estamos ya programando, no programando, sino ya tenemos, ahorita vamos a ver precisamente las fechas en las cuales tenemos programadas ya los cursos para aquellos que quieran pues cursarlo. Y para quienes ya lo cursaron, tenemos por ahí unas promociones. Entonces, si nos permites, Doc, pasamos la cortinilla de información y terminando esto, vemos las preguntas, si estás de acuerdo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, compañeros. Ahorita vemos las preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Muchas Bien. gracias, Enrique. Muchas gracias, doctor. Pues vamos empezando con el área veterinaria. Enrique, tú eres allí el experto. Gracias, Anita. Bueno, pues, bueno, este es el cuadro de los 4 eventos que vamos a tener. Si pasamos la siguiente, Anita, por favor, para ir hablando ya de cada una.
Pues bueno, el próximo evento que tenemos inmediato es el 15 de marzo. Vamos a tener la plática de lesiones en el sistema nervioso en animales, alternativas naturales, accidentes y degeneración. Este es por parte de la doctora Nantli Martínez Munguía. Esta plática el ingreso es libre, sin embargo, tiene valor curricular, por lo tanto, quienes estén interesados pueden adquirir su diploma mediante la cuota de recuperación. Tenemos también, empezamos el curso de homeopatía, están a tiempo todavía de inscribirse, empezamos el día 17. Ay, ya voy, El día 17 y bueno, es todo el mes, 17, 22, 24, 29 y 31 de marzo. Y todavía hay que ir. Todos los cursos y pláticas, les comentamos, llevan certificación por parte de Conservet. Bien. Ok. Seguimos con el curso. Tenemos esta plática que es un webinar también. Es para el 17 de... estamos ahí la fecha equivocada. Es en abril. Sí. Es en abril. No tengo ahorita exactamente, pero bueno. Los invitamos. Aceites esenciales por parte de la doctora María de Jesús García Loza. Ella se encuentra en Barcelona, entonces, pues bueno, para ella el horario es un poco difícil, sin embargo, siempre está atenta, muy contenta y presta a darnos toda la información. Que por cierto, vamos a tener su curso también con ella. El curso, bueno, esto que estamos viendo ahorita es el curso básico de terapia neural, área veterinaria, y empezamos en abril, el 12, 14, 17, 24 de abril. 21 y 24. 21 y 24 de abril, correcto, en el horario de 8 a 10. ¿Sí? Apúrense para que adquieran su precio especial, tanto para los que ya son alumnos SECMEX, o bien para los médicos que hagan su pago con pronto pago. Pronto pago. Así es. Grupo Índigo, bueno, pues es un centro que ofrece equipos de medicina cuántica. Hay información, los que estén interesados, con todo gusto, estamos a las órdenes. Nuestro aliado comercial es Skenda. Aprovechen también para aquellos que no tienen todavía su software para manejo de sus clínicas. Adelante, ya saben. Es un equipo bastante interesante. Y pasamos al área humana. Anita nos va a platicar algo de esto. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Pues iniciamos tenemos cosas muy interesantes en el área humana. Vamos a tener lo que es diplomado también de terapia neural, pero para humanos vamos a tener este diplomado de psicoacupuntura. También es para humanos, pues. Y iniciamos con un webinar el 18 de abril de 8 a 9 con el ponente Jesús Villegas, es licenciado en acupuntura. También después vamos a tener también webinar para el área humana de terapia neural y el diplomado de acupuntura de psicoemocional. Va a ser método o modalidad híbrido. Van a haber unas clases online y otras clases presenciales en Guadalajara, pero se van a transmitir online. También para los que se inscriban fuera de la República. También lo mismo para el diplomado de terapia neural. Uy, aquí se me pasó, a ver. También va a ser de 4 módulos y es con el ponente es José Velázquez, y esto incluye certificado con validez oficial. Bueno, este es costo aparte, se entrega diploma e incluye material didáctico en prácticas. Pues esta noche nos acompaña la licenciada Roma Mier, ¿por ahí estás? Sí, por aquí ando. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Estoy para servirles con todo gusto. Vamos viendo los siguientes eventos y totalmente invitados. Gracias. Ajá, ya la conocen, es su asesora. La licenciada Yaneisi.
Buenas noches a todos, otra vez un gusto saludarles y quedo a sus órdenes para continuar en este mundo del aprendizaje. Aquí andamos a todo momento. Cuídense mucho y bonita noche. Muy bien. La licenciada Lili Lomelí. ¿Estás por ahí? Yo te había visto. Bueno, creo que ya no nos acompaña. También tenemos en el área veterinaria al director del área, a Enrique Caballero, doctor. Gracias a todos, bienvenidos y bueno, sigamos Casi adelante. no te conocen, ¿no? Sí, casi no. Muy bien, nada más que está fallando el internet, por eso quité la cámara. Sí, no, está bien. A la licenciada Dianibet Rojo, de dirección de SECMEX, y yo, su servidora, Anel Becerra, directora de operaciones, soy su primer contacto normalmente. Yo distribuyo todo y estoy para atenderles cualquier duda, cualquier cosa, por aquí ando. Muy bien, También, Anita. pues, por ahí les recomendamos, nos sigan en todas nuestras redes. En YouTube tenemos, en el canal de YouTube tenemos bastantes webinars, temas muy interesantes. A tus órdenes, Enrique. Gracias, Anita. Mira, nos están preguntando que para quienes tomaron el curso ya previo, ¿para cuándo vamos a tener la segunda etapa? En eso estamos ya. En cuanto, ya acabando el que viene esto, es terminando el curso que se viene otra vez el de homeopatía. el básico, vamos a tener el curso práctico. Este va a ser sede Guadalajara, de hecho ya tenemos fecha y nada más se los vamos a pasar pregunten con sus rectores. Mañana, a más tardar mañana ya se estará compartiendo. Va a ser sede Guadalajara, es un fin de semana para que podamos trasladarnos. Aquellos que no se puedan trasladar para allá, vamos a tener la modalidad de Zoom también, entonces online. Pero pues obviamente como nos pidió y recomendó el doctor Eleazar, es muy importante que tengamos las prácticas. La práctica, eso es muy importante porque es la base para poder tomar el siguiente curso. Y bueno, entonces si no hay otra más, vamos a empezar ya con las preguntas, Doc. Y mira, tenemos la primera pregunta. Buenas noches, ¿se puede usar junto la procaína con el complejo B en terapia neural? No, tienes que ponerlo por separado para que no se altere la procaína. Hay una técnica y es una práctica que se utiliza en lo que se llaman aplicaciones o vacunas antienvejecimiento, en la que mezclamos la terapia neural con vitamina C, pero no con complejo B. Y la vitamina C vía intravenosa, todo va a ser vía intravenosa, es para activar el metabolismo y, por ejemplo, personas que tienen síndrome metabólico, mucho cansancio, y en perros que tenemos perritos que no se quieren así mover, ya perritos viejitos, se utiliza la combinación de procaína con vitamina C, pero no complejo B. Perfecto, Doc. ¿Se puede aplicar en la epidural? No. ¿A qué zona le pones? Perdón, ¿y en qué zona le pones en la última lumbar de manera intervertebral? Mira, en lumbares normalmente lo vamos a poner a los lados de las apófisis transversas, ¿sí? No lo ponemos vía ¿cómo se llama? Intramedular. Hay una técnica que se llama bomba de, se me fue el nombre, que se aplica como si fuera una epidural, pero es en casos ya muy, muy, muy complejos. La verdad, en perros no lo usamos nunca. Hay unos puntos que se llaman el segundo foramen del sacro, que no te complicas la vida para tratar de meterlo en vía epidural, se aplican a los lados del sacro en el segundo foramen y tiene un efecto igual o mejor que si fuera una epidural. Y en lumbares siempre la aplicamos en laterales a la espina, a la apófisis espinosa. Nunca aplicamos nervios, sino simplemente bañamos el área.
Perfecto. Pregunta también que si la aplicación de terapia neural es subcutánea. Puede ser subcutánea, pero hay una aplicación que es intradérmica, que se llaman las pápulas, que es lo más común de la terapia neural. Es muchísimo, muy aplicada. Hay otras que son un poquito subcutáneas, otras van a ser profundas. Por ejemplo, cuando queremos llegar a algún ganglio, pues bueno, son inyecciones muy profundas, no tienen nada que ver con lo subcutáneo. Hola, hola. Bueno. Sí, Doc, es que yo perdí la comunicación. Perfecto, Doc. Disculpa, es que no alcancé a escuchar. Terminaste ya la respuesta, ¿verdad? Sí, no sé si quedó claro, no sé si hay que repetirlo o... No, lo que pasa es que es mi internet el que anda con fallas, Doc, pero espero Sí, que sí, se haya sí. escuchado todo bien. Todo se Mira, escuchó bien, Enrique. la doctora Molina nos pregunta, buenas noches, Doc. A los pacientes que se les realiza, por ejemplo, enucleación, ¿se puede aplicar terapia neural transquirúrgico para evitar que sea un campo de interferencia? Sí, es lo recomendable. En cualquier cirugía que hagas, pon terapia neural ahí bañando, no necesitas inyectar, bañando y puedes tratar de evitar que se genere el campo de interferencia. Muy bien. La doctora Nelly nos pregunta que si podría pasar que no haya nada de respuesta y sin embargo ver que el organismo comience a reorganizarse. Sí, mira, tenemos algunos efectos que se llama el efecto en segundo, que es lo que, por ejemplo, vimos los ejemplos. Aquí como que sí, bueno, yo en particular como que me adorné presentando estos casos, pero hay casos en los que no vas a ver ninguna respuesta en los primeros momentos. Por ejemplo, a estos perritos les inyectamos y a los 5 minutos están caminando, ok, tuvimos un efecto en segundo, se le conoce como el fenómeno Huneke, ¿sí? No es lo que buscamos. Hay un efecto que se llama efecto retardado, que tú puedes estar aplicando la terapia neural y no ves mucha signología benéfica. Lo que sí el dueño va a notar es que el perro tiene una mejor actitud, tal vez sigue cojeando, tal vez sigue con diarrea, pero está más alegre, está más contento, es más activo, más amistoso. Entonces, esto se le llama efecto retardado. Siempre va a haber un efecto. Hay un efecto que se llama retrógrado, que tú inyectas al paciente y wow, te reclaman porque el perro está peor que como llegó. Pero es lo que hablábamos, puede haber un letargo, una letargia, puede haber una excitación, puede haber que el perro se tumbe a dormir y no se quiera mover para nada. Siempre va a haber un efecto. Y nosotros en medicina, en terapia neural decimos que lo peor que puede pasarle a un perro es que no le pase nada, pero es como que decir algo, pero siempre vas a tener un efecto. A lo mejor no el efecto que querías ver, pero va a haber algo. Exactamente. Doc, y precisamente más o menos sobre la misma idea, preguntan que con qué frecuencia podemos estar usando la terapia cuando el efecto es a corto plazo. Mira, normalmente la terapia neural deberías usarla en un mínimo de cada 7 días. Un máximo, perdón, de cada 7 días. Si lo aplicas más seguido, estás tú mismo generando como una sobreestimulación del sistema nervioso y la respuesta que vamos a tener a lo mejor no es la más adecuada. Nosotros normalmente aplicamos cada semana y cuando vamos viendo mejoría al paciente lo citamos ahora 15 días, 3, 4 semanas después. Es decir, hay que recordar que la terapia, la procaína y nosotros simplemente estamos dando un estímulo al sistema nervioso. Si no vemos que está mejorando, que va viendo respuesta, hay que dejarlo que él haga su trabajo. Muy bien, perfecto, Doc. Preguntan que el doctor Luis Ángel, si se puede aplicar en zonas tumorales. No, puedes aplicarlo alrededor del tumor, en las cercanías del tumor, pero los tumores jamás inyectarlos porque vas a como activarlo e incluso puedes activar que sea más doloroso, no. En zonas alrededor o incluso ya en la terapia neural, ¿cómo se llama? Avanzada, vamos a ver sueros de terapia neural que nos ayudan muchísimo en el control del cáncer o de tumores. Incluso como método analgésico es una maravilla, pero ya vemos como sueros de terapia neural. Pero no, un tumor jamás lo piques.
Perfecto. Doc, preguntan, cuando el efecto es negativo, ¿se aplica algún antagonista? ¿Cómo qué negativo? Exacto. Lo que comentabas, difícilmente va a ocasionar algún daño, pero bueno, aquí, doctor David, si quieres especificar en lo que vemos las demás preguntas. Yo vi una pregunta que me gustó, no sé, se me hizo diferente. ¿Se puede aplicar en anfibios? Íbamos para allá. Ah, perdona. No, está bien, Anita. Estamos haciendo la tarea. Sí, pero es que Sí, sí me gustó esa pregunta. De una vez la vemos entonces. Bueno, de una vez, en una ocasión se lo apliqué a una rana. Es lo más que lo que hice. La ranita tenía, ¿cómo se llama? Problemas de piel. Pues como son acuáticas y todo esto, pues después ya no supimos qué pasó. Lo inyectamos una vez, el propietario no regresó. No sé si se curó o no le pasó nada. Pero lo hemos aplicado en tortugas, ¿cómo se llama? En hurones, en hámster, ¿cómo se llama? Erizos. Así como que extraordinario, lo aplicamos en una víbora, le fue muy bien, tenía una úlcera corneal, o sea, lo hemos aplicado en muchísimos, por ejemplo, en cosas tan pequeñas como colibrís. Aquí nos llegan muchísima gente que recogió un colibrí con algún daño o algo, le aplicamos terapia neural en algún punto y nos ha ayudado muchísimo, pero sí como que anfibios, donde nunca lo he puesto es en un pez, jamás lo he puesto en un pez, pero esa ranita recuerdo que sí, lo hemos aplicado en lagartijos, por ejemplo, en algunos varanos, que también es una mascota que a veces ya empieza a ser medio, en un camaleón. Frecuente. Lo aplicamos también en un camaleón, o sea, es muy práctica y la ventaja es que no vamos a generar ningún daño. Y pues sí, se puede aplicar en casi todo tipo de animales, hasta en los humanos. Sí, exacto. Así es. Bueno, pues Enrique, tú decides ya y o coméntame. Y bueno, vamos a ver otras preguntas. Aquí está el doctor David y la doctora Ana María Zorrilla. Bueno, preguntan en cuanto a cómo se hacen las diluciones, pero también pregunta el doctor Oscar David, ¿cuánto tiempo se puede extender una terapia neural y cómo se hacen las diluciones? Todo Bueno, eso viene en el curso, pero Sí, bueno, para que, vamos pues sí, adelantando también si quieres algo, doctor. vamos Ok. a generar interés al curso, ¿no? Sí. Muy No, bien. ¿cuánto tiempo podemos usar la terapia neural? Puedes usarla toda la vida. Hay que recordar, no tiene efectos secundarios. Cuando buscamos ayudar al paciente, bueno, vamos a buscar que tenga las mejorías y luego vamos a espaciarnos en el tiempo. Pero hay pacientes que, por ejemplo, los perros ya viejitos, pues hasta que el perrito se vaya, ¿no? Y la periodicidad puede ser de cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo como lo vayas viendo tú. Ok, perfecto. Y yo creo que con esto cerramos. Nos decía el doctor David, es la pregunta que hacía, cuando el efecto es negativo, ¿se aplica algún antagonista referente a lo que comentaba respecto que empeora la condición del paciente? Es parte también de lo que vamos a ver de los efectos, o más bien de las respuestas de la terapia, ¿verdad, doc? Pero bueno, a ver, adelante. Sí, mira, así como que un efecto negativo, nunca he visto algo. Siempre ha habido una mejoría. Por ejemplo, en los casos cuando el perro tiene el efecto que le llamamos retrógrado, que inyectamos al perro y el perro llega a su casa y se tira, no se quiere mover, medio se queja o algo así, lo único que tienes que hacer es darle tiempo. ¿Sí? Jamás hemos hecho algo diferente. Le dices al dueño, déjalo tranquilo y en unas horas va a estar mejor. Recuerdo un paciente que tuvimos, se llama Drake, el perrito, es un perrito ya viejito, tiene demasiadas, bueno, todo el perro es artrítico, sí, los codos están degenerados, su cadera está muy mal, y es un perrito que cuando empezamos con la terapia neural, empezó a manifestar, creo que fue como a la tercera, manifestó un problema respiratorio, y la dueña, pues como que no se acordó nunca si tuvo un problema respiratorio o no. Ok, yo decidí aplicarle en el ganglio estrellado para estimular todo el tórax. Y la dueña, bajamos al perro de la mesa, lo que notó es que el perro empezó a respirar un poquito angustiado. Cuando salió ya para llevárselo a su casa,
No, se regresó, me dice, oye, ¿sabes qué? El perro vomitó, el perro estaba babeando muy feo, está jalando muchísimo aire, se me está muriendo mi perro. Yo lo observo, sí, el perro estaba tal vez con la lengua un poquito cianótica, vi el vómito, vi que estaba salivando, pero dije, no, esto no tiene ninguna complicación. Dije, a ver, préstamelo, lo metí a una jaula. Fue todo lo que hicimos, lo estuvimos observando. El perro en 20 minutos empezó a recuperar perfectamente bien, y ya la dueña se fue súper tranquila y wow, el perro a los otros días andaba caminando, la dueña me habló y ¿sabes qué? Lo puedo llevar al parque, sí, llévatelo si quieres. Y el dueño, algo chistosón, es el que lo lleva al parque, porque dice que todas las muchachas que pasan por ahí le preguntan por qué el perro está tan viejito, camina tan bien. Entonces, terapia para el señor también. Mira qué bien. Perfecto, Doc. Pues bueno, estamos agradecidísimos contigo, médico. La plática era de 1 hora, pero tan interesante, tanta información y todos los compañeros totalmente interesados. Entonces, pues bueno, como siempre, Doc, muchas gracias de nuevo. Quiero comentar que el médico, como les decía, bueno, ya tiene desde el año pasado con nosotros. Y tengo la fortuna y el gusto de tener la amistad con él ya desde hace muchísimos años, ¿verdad, médico? Entonces, Sí, ojalá y pueda yo aprender un poquito de todo lo que haces y bueno, seguir adelante. Entonces, médico, muchas gracias de Pues nuevo. muchas Gracias a todos. gracias a todos. Anita. Enrique, encantada, doctor, muchas gracias. Como siempre, pues nos tiene aquí a todos anonadados. No, al Así contrario, es. yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de compartir algo de lo que yo sé o de lo que he practicado ya hace tanto tiempo, y que en lo particular a mí me satisface mucho la terapia neural. Espero que a ustedes también les satisfaga, les llame la atención y sobre todo vean sus resultados. Sí, claro. Les comento que la grabación se sube Perfecto. al Perfecto, Doc. canal de Pues YouTube. ya saben, médicos, estamos al pendiente. Acérquense a sus rectoras, a sus asesores y pues bueno, adelante. Los esperamos la próxima plática. Sí, claro. Y les estaba yo Y recordando vamos a estar que mandando toda la información para que estemos al pendiente. sí, les estaba recordando que se pasen al canal de YouTube, que se inscriban, se suscriban, y nosotros podemos seguir subiendo más información. Denle Entre like. más seamos, no, que se suscriban, entre más seamos Sí, y hagamos claro. una buena comunidad, tanto en redes sociales, en todas nuestras redes sociales, mejor vamos a tener para ustedes más cosas, más pláticas, más todo. Entonces vamos haciendo una gran comunidad en SecMex, el área veterinaria y el área humana. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches y que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Buenas Gracias, noches. gracias rectoras. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que descansen.